Bienvenidos a una nueva entrevista aquí en DFTV. El PIB de Estados Unidos creció un 0,1% en el primer trimestre. Para ahondar en esta y otras cifras de la principal economía del mundo, estamos junto a Alexis Oces, jefe de estudios de Exdirect. Alexis, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por invitarme, Sofía. Ya lo dijimos, un 0,1%, ¿cierto? Muy por debajo de las expectativas de los analistas. ¿Qué deberíamos esperar para el trimestre en curso? O sea, primero evaluar un poco qué es lo que ha pasado con ese PIB del trimestre, por qué ha caído tanto. Las expectativas estaban en torno al 2,8%, entonces tú veías que un crecimiento 0,1% distaba mucho de la expectativa de mercado. Demasiado, o sea, estaba en torno a un 1,2%, incluso algunos eran más optimistas incluso todavía. Más optimistas, sí. A ver, se atribuye mucho al efecto que podría provocar el efecto climático, toda una desaceleración económica. Pero si tú unes las variables, te das cuenta que el crecimiento en términos de empleo superó los 280.000, o sea, está acercándose a 300.000. Al alza, incluso el de enero y febrero también. Absolutamente, entonces, y eso marca un mito que tenías tú con Estados Unidos, que es el hecho de que Estados Unidos tiene que crear por lo menos más de 200.000 empleos para poder crecer una economía sustentable sobre el 2%. Entonces esto marca una pauta que probablemente esa desaceleración sea en algunos sectores en particular en Estados Unidos, pero no necesariamente en la creación de empleo. Por el otro lado tienes el efecto que genera que la tasa de desempleo haya caído, de hecho, de la brecha que había puesto el Banco Central en Estados Unidos. 6,3 cayó. 6,3 y su brecha era 6,4. Entonces, tú dices, bueno, aunando todo esto, ¿qué es lo que ha hecho? Hoy día tuvimos datos de exportaciones, mucho mejores a lo esperado, pero aún así Estados Unidos siente y resiente un PIB más bajo el primer trimestre. Exacto. Por lo tanto, lo más seguro es que empecemos a ver proyecciones durante este año a la baja de Estados Unidos en términos de crecimiento. Pero de todas maneras es la primera lectura, o sea, probablemente podamos tener unas lecturas siguientes, un PIB revisado un poco más al alza. Esperemos que sí. De hecho, ciertos sectores económicos han mostrado algo de dinamismo que podrían ayudar a que el PIB tienda a crecer. Pero yo me basaría más bien en cuáles van a ser las políticas de estímulos que va a generar Estados Unidos durante el 2014 para poder crecer primero a la meta y segundo para lograr un objetivo de inflación que sea acorde con lo que están esperando. Todavía tiene un efecto inflacionario que le está pesando. Está muy baja todavía. Exacto, y eso hace que incluso Janet Yellen, que era pro a mantener políticas de estímulo abiertas totalmente, en el día de hoy comienza a pensar si realmente frena esa política o la retira completamente. Y es muy probable, eso sí, con los datos que hemos visto, sobre todo el mercado laboral, que la Fed continúe recortando su programa de estímulo monetario en las siguientes reuniones. Ahora no se sabe bien en qué reuniones va a ser, si probablemente en la de junio. Tú me decías que quizás lo puedan retomar en septiembre. O sea, hay varias cosas. Primero, la última reunión redujo a 45. Entonces, si uno piensa que paulatinamente están reduciendo 10 billones, uno podría pensar, bien, quedan solamente 3 recortes más de estímulo y quedan 8 meses en el año. Claro. Entonces, uno pensaría, ¿en qué etapa del año van a seguir recortando los estímulos? ¿Los van a acelerar? Como se le salió a Yellen en la última reunión, que era en los próximos 6 meses se acababa completo el estímulo. Eso significa que de aquí a septiembre nosotros debiésemos ver acabado el estímulo. O por el otro lado, como algunas proyecciones indican, que se frene el retiro de estímulo en algunos meses, cosa de que alcance a cubrir el año completo del estímulo monetario. Eso significa que terminemos en noviembre con solamente 5 billones. Sí, claro. Y otro tema, Alexis, que ha dado bastante que hablar en los mercados, también para los analistas, es lo de las tasas de interés. Como mismo tú me comentabas, también Janet Yellen fue la que dijo 6 meses después de que se acabe el estímulo, probablemente empiezan a subir las tasas. Mira, ahí dentro de los miembros del FOMC hay versiones totalmente distintas. Evans, Fischer, Yellen, incluso todos tienen visiones distintas de cuándo realmente van a empezar a subir las tasas de interés. Si nosotros nos guiamos por el último statement de política monetaria, nos damos cuenta que si se acaba el estímulo monetario, las tasas debiesen subir. Claro. Entonces es muy importante cuándo acaba el estímulo, porque ahí el mercado ya empieza a asumir cuándo sube la tasa. Puede ser en septiembre, puede ser en diciembre o, como lo decían algunas veces, podría ser a finales del 2015. Hoy día el mercado tiene completamente asumido el tapering y la retirada de estímulo, pero lo que no tiene asumido es cuándo realmente va a subir la tasa de interés. Eso es lo que genera volatilidad e incertidumbre en las bolsas. Exacto, entonces, como está guiado por el estímulo monetario, si suben las tasas, necesariamente esos flujos de capital que estaban en bolsa se van a trasladar a bonos de gobierno.
En la última reunión, incluso tú lo ves, cuando mantuvo la tasa y redujo el estímulo monetario, los bonos de gobierno de Estados Unidos comenzaron a caer inmediatamente, y eso significaba que las tasas se mantenían más bajas. Pero apenas empieza a subir la tasa, los bonos de gobierno van a empezar a subir en tasa. Eso significa que caigan en rendimiento, por lo tanto, a una tasa yo creo que entre un 4,5 y un 5%, esos flujos de capitales que se invierten en bolsa podrían trasladarse incluso como carry trade hacia bonos de gobierno de Estados Unidos. Entonces es probable que sigamos viendo bastante volatilidad hasta que haya mayor certeza de cuándo van a subir las tasas. Volatilidad, efectivamente, pero ahora entramos en un periodo en donde se estanca la bolsa, cae por lo menos 30 y 40% los volúmenes de transacción, que es el periodo de vacaciones en Estados Unidos. Claro. Y todas las definiciones de política monetaria de Estados Unidos, las definiciones más importantes, se han hecho siempre entre agosto y septiembre. A la vuelta ya de las vacaciones de verano. Claro, ponte tú, la crisis subprime fue en septiembre, después la decisión del estímulo monetario fue nuevamente en septiembre. Claro. Y eso es la pauta porque es la primera reunión de vuelta de vacaciones que tiene la Reserva Federal. Por lo tanto, yo creo que en la próxima reunión debiesen ya definir cuándo se acaba el estímulo, o en septiembre o en diciembre paulatinamente. Y eso es lo que va a marcar la tendencia de los mercados durante estos meses. ¿Y qué tendencia deberíamos esperar del dólar ahora también? El dólar a nivel global, no solo comparado con el peso. Si tú miras, por ejemplo, la política monetaria y específicamente lo que está haciendo la Reserva Federal, uno dice bien, reduce estímulos y mantiene las tasas. Eso debiese apreciar el dólar. Pero si tú lo miras en el último tiempo, desde el 1 de enero en adelante, el dólar index a nivel internacional ha caído un 1,4%. Entonces eso significa que el dólar no se está apreciando cuando tú retiras la política de estímulo. ¿Qué debiésemos esperar? Como la presión está más fuerte de mercado sobre la tasa de interés más que de la retirada, todo va a involucrar a la tasa de interés. Si la tasa de interés se sigue mantener por un largo plazo, hasta final de año, hasta el próximo año, lo más seguro es que el dólar se deprecie. Y veamos una caída. Nosotros estamos proyectando alrededor de una caída adicional de un 1%. Pero si nosotros vemos que la tasa de interés sube en septiembre o en diciembre apenas se acaba el estímulo, lo más seguro es que el dólar a nivel internacional suba. Hoy día, si tú ves reflejado en la franja, cuando el dólar cae a nivel internacional, muchas veces las noticias económicas no las están agarrando los sectores nacionales o los sectores en Latinoamérica. Entonces tienes un dólar depreciándose afuera y ayer exclusivamente tenías un dólar peso subiendo hasta los niveles de 568. Entonces de repente no te explicas cómo puede ser que un dólar a nivel internacional que se deprecie en el sector interno siga subiendo. Claro. Y eso obedece principalmente a que las variables económicas que afectan al dólar peso hoy día son netamente internas. IMASEC. No, claro, que tiene que ver también con lo que podría hacer el Banco Central con la tasa, que probablemente la baje en las próximas reuniones. Absolutamente, IMASEC, decisión de tasa del central, etcétera, etcétera. Entonces, por ahí tiene un mecanismo en donde se desacopla de lo que hay a nivel internacional. Pero en sí nosotros vemos un dólar cayendo un 1% más, probablemente por las medidas y porque todavía no tienen definido cuándo sube la tasa de interés, y eso necesariamente tiene que afectar a las bolsas. Por ejemplo, si uno se va a las bolsas en Estados Unidos, se da cuenta que si tú miras los resultados empresariales del primer trimestre, todas han reportado sobre el 75%, mejor a lo esperado. Bastante positivo, sí. Y lo que marcaba la tendencia era que el Standard & Poor's el año pasado creció un 30% y uno empezaba a proyectar durante este año, si se mantenía ese efecto, crecimiento de ese entorno. Bueno, hoy día se han ajustado un poco más las expectativas y las expectativas de rendimiento del Standard & Poor's o de la bolsa en Estados Unidos han caído ya incluso a promedio histórico. Podríamos ver entre un 7 y un 10% de crecimiento en Estados Unidos de aquí a final de año. Pero todo va a depender de cómo se maneje la política de estímulo. Yo creo que esos son los puntos más importantes durante el año. O sea, haber que estar muy atento a lo que sucede en el mes de septiembre con la Reserva Federal. Absolutamente. Alexis, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros comentando sobre la economía de Estados Unidos y también los planes que podría tener o que vamos a conocer más adelante de la Reserva Federal. Bueno, gracias por invitarme a su. Y a ustedes los esperamos en una siguiente entrevista aquí en DFTV.